Gusto. Gracias, presidente. Un saludo cordial a todos los colegas. Yo creo que nosotros sí debemos plantearnos en Colombia tener unos tipos penales que nos ayuden a combatir ciertos crímenes. Cuando venía para acá esta mañana, al escuchar nuevamente abusos contra niños, precisamente, puse un trino donde dije que había que abrir el debate sobre la pena de muerte y la condena perpetua para determinados crímenes contra los menores particularmente. Este es un crimen terrible. El reclutamiento forzado está además ligado a otra serie de crímenes que en esta presentación lo vamos a repasar. ¿Cuál es el objeto de este proyecto? Este proyecto se centra en la situación de los niños, de las niñas y los adolescentes, víctimas de este crimen que es el reclutamiento ilícito en Colombia, causando daños irreparables, vulnerando por completo todos sus derechos fundamentales, lo que implica o lo que justifica un aumento en la condena a los victimarios y un ajuste jurídico al tipo penal, entre otras cosas para estar, como hoy lo sostiene la comunidad internacional en el Estatuto de Roma, está clasificado como un crimen de guerra, y de esta manera provocar acciones preventivas y correctivas, promover investigaciones exhaustivas y garantizar el trámite y culminación del proceso penal correspondiente. ¿Qué busca la sanción penal? ¿Cuál es el fin de la pena? Primero, prevenir que sigan ocurriendo este tipo de crímenes en nuestro país, y además que sea proporcional al daño causado. Nosotros hemos visto cómo en la comunidad internacional se castiga con mucho mayor severidad este crimen de reclutamiento forzado. El reclutamiento en Colombia se define como la vinculación permanente o transitoria de personas menores de 18 años a grupos organizados al margen de la ley y o grupos delictivos organizados, los cuales mediante la fuerza o el engaño inducen a estos menores para ingresar a sus filas y en consecuencia a ser parte de la criminalidad o del conflicto, como se ha llamado. Esta actividad o este crimen es de las peores prácticas que puede realizar un grupo al margen de la ley, reclutando niños inclusive de 8 añitos de edad, y está ligado a otra serie de torturas, de crímenes, de delitos como la tortura. Se vulnera el derecho a la vida, a la integridad, a la libertad, a la educación. Se vuelven objetos sexuales de reclutadores y son obligados a actuar en una guerra, para llamarlo de esta manera, donde ellos son otras víctimas, donde ellos no entienden el porqué. Los obligan a sufrir a diario, y no solo a ellos, sino a los padres, a la familia. Este crimen es la mayor causa de desplazamiento en Colombia. Si ustedes vieran las cifras oficiales, las cifras de víctimas,
el mayor grupo de víctimas lo componen los desplazados en Colombia. No hay un delito, no hay una acción criminal que genere más desplazamiento forzado que el crimen de reclutamiento. ¿Por qué? Y se lo he oído a varios padres de familia, muchos campesinos. Nosotros estamos dispuestos, dicen ellos, a que nos quiten todo, a que nos roben todo, a que nos amenacen, incluso arriesgando nuestra propia vida. Lo que no estamos en condiciones de soportar es que nos quiten a nuestros hijos. Y por eso muchas veces salimos corriendo y hemos salido dejando todo abandonado. En la configuración de este delito hemos visto situaciones desgarradoras. Y en muchas ocasiones este crimen que genera el desplazamiento forzado también termina en desaparición forzada. Esto sí que es doloroso. Cuando entrevisté a alias Karina, tal vez lo vamos a ver ahora, y alias Samir, me decían que muchos de los desaparecidos forzados fueron niños que intentaron fugarse y al ser capturados, para dar un ejemplo a los demás, les pegaban un tiro, los ejecutaban como llamaban ellos, los enterraban y negaban el hecho. En este acuerdo que firmó el gobierno colombiano con las FARC, muchos familiares de niños reclutados tenían la esperanza de recobrar nuevamente sus familiares, sus niños. Y desafortunadamente hemos visto cómo el gobierno no fue capaz de exigirle a los reclutadores, a los criminales de las FARC, que devolvieran a los niños. Se ha ido diluyendo esa esperanza y por el contrario se ha ido estimulando nuevamente que se repita. Estos niños, niñas y adolescentes, no solo con el agravio de ser separados a temprana edad de sus familias, son sometidos al manejo de armas y explosivos, sino que son obligados a actuar en confrontaciones donde deben asesinar, secuestrar, y para eso deben someterse a maltratos, a abusos sexuales. Un menor bajo estas circunstancias pues no tiene ninguna esperanza de vida, es una vida desolada, sin metas. El niño debe estar acompañado por una familia. Nosotros acabamos de ver acá una audiencia pública, de participar, y en esa audiencia pública el común denominador eran los derechos de los niños, cómo deben ser protegidos, cómo deben ser, al contrario, facilitado todo para que los niños puedan crecer en un ambiente propicio, con salud, con educación, con cariño, con amor. Pero en realidad los niños son obligados a combatir hasta la muerte o hasta quedar muchas veces sin algunos miembros, porque los primeros que exponen estos criminales a los riesgos de esta actividad pues es a los niños. Si se escapan son torturados y asesinados, y si caen en minas antipersonas no tienen la posibilidad de ser atendidos debidamente, y muchas veces los meten en misiones que son suicidas, como por ejemplo el desminar, el manejar explosivos. Muchas veces los han tenido como correos humanos, llevando explosivos adheridos a su cuerpo.
Estos menores sufren a diario como consecuencia del abandono del Estado. Y nosotros estamos aquí buscando que las normas internas de alguna manera se equiparen con las normas internacionales. El reclutamiento forzado es un secuestro que impide a los niños la libertad y que lastima permanentemente al niño y a su entorno. El concepto de UNICEF, ¿qué dice UNICEF sobre el reclutamiento forzado y sobre los niños? De un niño y un menor combatiente es toda persona menor de 18 años que es miembro o está vinculado a las Fuerzas Armadas gubernamentales o a cualquier grupo armado regular o irregular en lugares donde exista o no un conflicto armado. Los niños que realizan estas tareas, que van desde la participación directa en el combate, la colocación de minas antipersonas o explosivos, la exploración, el espionaje, la carga, el trabajo doméstico, la esclavitud sexual u otros reclutamientos con fines sexuales. UNICEF hace un llamado permanente para combatir el reclutamiento forzado. Según un informe de la Defensoría del Pueblo del año 2014, esta cifra es alarmante, oigan ustedes. Dice que 10 niños y niñas son reclutados ilegalmente cada mes en Colombia. Pero ojo, porque dice que sin desconocer que la cifra puede ser muchísimo mayor, ya que la mayoría de estos casos son realizados en zonas rurales donde las víctimas no denuncian por el poco acceso a la justicia y por la credibilidad en las instituciones. Los departamentos que desafortunadamente tienen más víctimas son el Cauca, Arauca, su departamento Antioquia y mi departamento, el departamento del Huila. Muchas veces les he escuchado, la última denuncia que hice la hice sobre unos niños reclutados en Palestina, Huila, el año pasado, donde las familias mismas pedían no ventilar el tema en los medios de comunicación por miedo a las FARC. Igualmente se estableció que luego del reclutamiento forzado mediante actos de violencia y amenazas contra las familias, los menores de edad, dice el informe de la Defensoría del Pueblo, son obligados a realizar acciones ilícitas como transporte y tráfico de sustancias prohibidas. Recordemos, la actividad principal de las FARC es el narcotráfico y del ELN y de las bandas criminales. La extorsión, el asesinato, la siembra de minas antipersonas, la elaboración de artefactos explosivos, y son víctimas, reitera el informe de la Defensoría del Pueblo, de violencia sexual. Los casos de aberración sexual se han evidenciado con menores de 8 años, que no solo son abusados sexualmente, sino que también son obligados a consumir drogas en hoteles en periodos hasta de 5 días consecutivos. Esto, repito, lo dice la Defensoría del Pueblo. ¿Qué dice el estudio de la Fiscalía General de la Nación? En estudio revelado en el 2016, entre los años de 1975 y 2014, las FARC reclutaron 11.556 menores, según la investigación. Representante Angélica. Según la investigación, el primer reclutamiento forzado fue un menor de 17 años en Uribe Meta, el cual fue ordenado por Manuel Marulanda Vélez
alias Tiro Fijo. Y la primera mujer fue reclutada en mi departamento, en la zona de Laureles, en el norte del departamento del Huila, una menor de 16 años, igualmente por orden de Tiro Fijo. En una guía de trabajo realizado por las FARC, hicieron... Abraham, me alegra mucho que... hicieron los clubes infantiles bolivarianos. Sí, claro. Que era para menores entre 5 y 12 años. Y aquí dice la Fiscalía que los mayores reclutadores en las filas de las FARC son Isaías Trujillo, alias Iván Márquez, Rubín Moro, alias el Sargento Pascuas, alias Cancharina, y sin desconocer que este reclutamiento forzado, este crimen de guerra, es ordenado, como todos los crímenes importantes en esa organización, por el Estado Mayor y el Secretariado de las FARC. Veamos ahora sí este video. Los fusilamientos, que en los fusilamientos sí se puede decir que es como una directriz de las FARC desaparecer a ese combatiente fusilado. Ahí sí, digamos, hay una política. Hay una política, porque a la familia no, eso sí, a la familia no se le puede decir que ese combatiente fue fusilado o que la guerrilla misma la fusiló. Y entonces en este proceso aparece que más de uno resulta de que fueron guerrilleros, pero que de todas maneras están fusilados y desaparecidos. Así hayan sido, digamos, menores de edad. Si es un reclutamiento de un menor o un ingreso, como le llama la guerrilla, y por algún motivo de indisciplina fue ejecutado, se ocultaba su identidad sin importar la edad, así fuera menor de edad. Sí, ahí en las FARC, en el reglamento no exime o no hace particularidad entre edad y sexo. Entonces, puede ser un mayor de edad como puede ser un menor de edad, puede ser una mujer, puede ser un hombre. Caso diferente. Bueno, en este pasaje de la entrevista con alias Karina, nos reitera nuevamente la preocupación que hemos manifestado inclusive en estos días, no solamente para buscar el incremento y el cambio del tipo penal del reclutamiento forzado, sino para que el gobierno exija a las FARC que nos devuelva a los niños. Es que los niños no se sabe dónde están. Es que alias Karina está diciendo que muchos de los niños reclutados fueron ejecutados, les pegaron un balazo, los enterraron y hoy sus familias todavía los están buscando. Este es un crimen atroz. Y aquí tenemos que recordar también que los niños reclutados los utilizan mucho para lo que se llaman los pisasuaves. ¿Qué es esto? Mandan los menores para que ellos puedan entrar en campos minados con rifles, asaltos, armas cortas, y si caen en un campo minado, pues son simplemente para ellos un objeto adicional. ¿Qué han entregado ahorita las FARC? Han entregado 60 niños. Representante Prada, perdóneme un segundo, es porque su exposición es magnífica. Yo pues por supuesto no se la quiero dañar, ni mucho menos, no me interesa. Simple y llanamente quisiera hacerle una reflexión. Es que no hay, en este momento estoy haciendo todo lo posible por tratar, como usted lo sabe, de mantener el quórum, ¿sí? Pero no sé si se nos va agotando poco a poco y en la próxima sesión, que quedaría en el primer punto del orden del día, pues tendríamos que volver a hacer nuevamente su presentación. Quiero pues preguntarle a usted, si usted quiere puede continuar, yo no tengo ningún inconveniente, simple y llanamente quiero decirle eso porque pues naturalmente no tenemos el quórum en el momento. A ver, señora secretaria, ¿cuántos honorables representantes estoy haciéndolos llamar? En el recinto hay 14, señor presidente. No, claro, el primer punto del orden del día, no sé, es simple y llanamente una reflexión, pero usted bien puede, yo no tengo, es para hacerle esa consideración de que mañana, seguramente, si continúa el quórum así, pues me tendría que ver obligado a tener que levantar la sesión y
mañana tendría nuevamente que usted hacer una magnífica exposición como la que está haciendo, sustentando su proposición. No, voy comenzando. Si quiere mañana la repito con mucho gusto, pero yo le aclaro, voy arrancando. Este es un crimen de verdad que está lesionando no solamente a los colombianos, esto es un crimen que está lesionando a la humanidad. ¿Usted es quien determina, señor presidente? No, yo simplemente le hice esa consideración, pero usted define honorable representante en este momento por digamos, la consideración personal. Bueno, presidente, si usted me garantiza que mañana arrancamos con el proyecto, yo no tengo problema. Pues que es el que continúa Listo. rigurosamente como primer punto del orden del día. Bueno, presidente, perfecto. Bueno, muy bien. Gracias.